Otro, otra más de la serie, que también ya perdí la cuenta, pero ya aparecerá. Bien. Bueno, vamos a hablar de algo. A veces volvemos, ¿no? Yo te hago volver algunos pasos atrás. Pero como lamentablemente la vida se habla y se especula, y ya dijimos en la anterior, creo, sí, fue en la anterior, que es inútil pensar en el aviso cuando todavía estamos, es decir, cuando todavía el aviso no se puede dar en estas circunstancias. Ahora bien, yo recuerdo, a ver, bueno, algo se había mencionado con un fenómeno, ella misma lo dice, ¿no? Un fenómeno que es de tipo cósmico, como si dos eh, este, estrellas chocaran, que no es eso, pero lo que está indicando es que algo va a ocurrir afuera que va a introducir después, eso habrá un miedo tremendo, pero después hay una introducción en uno mismo, ¿no? Es decir, entrar en un Claro. para ver cómo Dios lo ve. Bueno, ¿qué nos podés decir? Bueno, esto es muy interesante, vamos a ponerlo, pero no es lo esencial. Esto hay que lo decirlo porque la concentración de este fenómeno natural de muchísimas personas, youtubers e incluso a veces difusores también, ¿no? Pululan y con conjeturas y poniéndole el acento del aviso al fenómeno natural del aviso, y no lo es. Es más, Conchita mismo, cuando le vienen con el tema, ella dice, lo importante del aviso es que vamos a salir cuánto Dios nos ama con el aviso, vamos a experimentar cuánto Dios nos ama y esa conciencia, esa iluminación de la conciencia. Habíamos dicho que el aviso es como el juicio particular, ahí está la clave. Es el juicio particular adelantado, seguramente no lo es al nivel del juicio particular cuando nos morimos, pero a un nivel sí muy grande. Eso es lo que define el aviso, es el mayor favor que Dios nos puede dar en vida, que es como pasar el aviso, el juicio Juicio. particular, pero en vida, en este mundo. Y de tal manera en que, así como estamos, sabemos el destino en este momento de nuestras almas. Ahí está cuando Conchita dice lo del miedo, porque dice, y nos va a dar miedo, pero claro, no es que nos va a dar miedo un asteroide, un aerolito, o lo que sea. Lo que nos va a dar miedo es el destino de nuestra alma en el momento del aviso. Y eso mismo es lo que va a provocar el cambio de conciencia también. Aparte de la iluminación, el shock que vamos a tener todos. Y padre, hay un elemento natural, es verdad. O sea, el aviso comienza con un elemento natural. Y acá lo más importante es, digamos, que en realidad ese evento natural, que es un elemento cósmico, hay un gran ruido también, ¿no es cierto? Dijo Conchita de parte de la Virgen que comienza con la letra A. Algunos dicen asteroide, el que está en el diccionario, otro aerolito, otro a no sé cuánto. Pero lo acá incluso se especula en que puede ser un cometa. De hecho, un aerolito, por ejemplo, son desprendimientos de cometa, ¿no es cierto? Y, que, y en realidad ese evento natural nos mata a todos, pero Dios suspende las leyes, aún suspende a último momento para vivir ese encuentro personal con Jesús, lo que se llama el juicio particular adelantado, pero no seguramente al mismo nivel del juicio particular cuando nos morimos. No va a haber No, no, separación de porque cuerpo además y va a alma. haber cosas que se van a ir agregando. Es como si te van a tomar un examen y te lo dan, antes te dicen, mira, es este el examen. Bueno, ahora prepárate para hacerlo, para el otro que es definitivo. Usted sabe que en Medjugorje es bastante corriente escuchar personas que dicen, yo viví el aviso. En realidad lo que ellos vivieron es un pedacito del aviso, por así decirlo. ¿Qué es? Y tenemos estos testimonios de las personas, por ejemplo, conozco una persona de las muchas que dan un testimonio parecido, que fue a Medjugorje
totalmente arrastrado para después ir a las playas, ¿no? Ir a Medjugorje, y ahí tuvo una iluminación de la conciencia, como si en un escáner, en 20 segundos, un escáner de toda su vida, se iluminó el pecado de la persona, de toda, hasta los pecados. E incluso hay una persona que le dijo a Jesús, que veía que lo acompañaba, cuanto más ahondaba el pecado, más lo acompañaba Jesús, y le dijo: Jesús, me voy a morir, o sea, no, hasta acá. Y era llegando a la adolescencia de los pecados que tenía. Así que imagínense la iluminación de el primer chicle que le robó a la compañera de colegio, y la profundidad de esos pecados. Esa es la gracia del aviso. Es Hay, impresionante. Y incluso, tenemos no, películas, tenemos libros donde no hablan de esto, hablan del fenómeno, hablan de como que gratis la conversión, porque la libertad va a seguir estando en esta situación. ¿Entiende, padre? claro, mira que yo conocí también a una persona que también vivió eso y me decía, no te imaginas lo que son también los pecados de omisión. U otros pecados, como por decir, bueno, llamó y dice, deja, que no me hinche, qué sé yo, que no me moleste. Hasta eso, eso ofende, ofende a Dios. Así que bueno, a ser muy Yo bueno. Por siempre, eso hay que ser muy bueno. Que de todo esto que quede, a ver cómo va a ser, a ver que si va a venir el bolito o que sea una nave espacial. No, lo importante es profundizar nuestra conversión hoy. Adelante. exacto, y lo que decía Conchita, si sabés de la vida, alguien le preguntó: y cuéntanos algo del aviso que no se haya dicho. Y dice: bueno, si sabes que viene un aviso, déjate avisar por el aviso. O sea, desde ya ahora, no pretendas, porque al aviso conviene llegar lo más purificado posible, porque va a ser muy doloroso. A la vez vamos a reconocer cuánto nos ama Jesús, y Jesús en la cruz. Pero, cuánto Él pagó del pecado personal, con nombre y apellido, vamos a decirlo así. No es que el aviso va a ser un aviso universal, No, lo no. es, pero para cada persona. No Sí. es que es para vos, el de al lado, todos juntitos. No, para cada persona es muy personal. Es un encuentro personal. No, no solo se Y va a ahí, ver, no solo creo que se va a ver el pecado que has cometido, sino las consecuencias de tu pecado en otros. sí, Algo sí. tremendo, ¿eh? Y Porque la como onda usted dijo, expansiva del mal, ¿no? El mal que no se frena, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, tampoco el bien es puntual, una vez que el bien hace bien. Pero este es también algo que debe ser muy duro Va a ser, si no y dura poco, creo que no resiste nadie. no, no, algunos dicen que 5 minutos ya es irresistible, ¿eh? Sí, Pero sí. igual, como es espiritual, porque el aviso va a ser, hay un fenómeno natural que nos asume, cortan las leyes, o sea, Dios corta las leyes para no morirnos, para que no haya separación del cuerpo y del alma, digamos, y vivimos, es como entrar en un éxtasis, es como lo que vivieron las niñas, digamos, en la noche de los gritos, en la segunda noche de los gritos, ellas vieron el futuro castigo, ¿no? Ese fuego que caía del cielo, los mares totalmente hirviendo, el agua, todo. Bueno, digamos, eso a ellas les produjo un cambio muy grande, y también a las personas que desde abajo de los pinos eran testigos de esto, les Sí. produjo espiritualmente algo que los llevó a la confesión directa. No, dice que esos gritos eran espeluznantes, daban miedo, porque no eran gritos simplemente de unos niños, una niña que grita, que se asusta. Era algo Que no terrible. venga, que no venga, que no venga. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí está el quid de la cuestión del aviso, porque el aviso en realidad es una preparación para la gracia más grande, milagro, gracia. Algunos dicen después de la resurrección del Señor y otros dicen después de la transubstanciación, ¿no?
pero es enorme eso del milagro, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, sí, de verdad. Pero para esa gracia hace falta una purificación muy grande. Incluso los que no vivan el milagro ese mismo día, pero después van a ser agraciados, tanto sea por la señal de los pinos, por los objetos besados, por visitar los santuarios marianos, va a haber unas conversiones muy grandes. Pero digo yo, el fenómeno natural no es lo importante es el fenómeno sobrenatural y lo que nos va a cambiar la vida después de eso, porque vamos a, o sea, por un lado vamos a sufrir mucho porque vamos a tener una conciencia muy, muy profunda de la realidad del pecado y por otro lado también esa conciencia de cuánto Jesús pagó, Dios nos ama que pagó por nuestros pecados, ¿no? Personalmente. Entonces es esa ambivalencia de aquellos que lo han vivido en Medjugorje, por ejemplo, ¿no? Esa especie de aviso donde por un lado salen totalmente amando a Jesús de una forma muy, muy inimaginable en la vida de ellos, pero por otro lado también muy compungidos, porque una cosa sin la otra no. O sea, ay, cuánto nos ama Dios, pero sin dolor por el pecado. Sí. No, esa combinación es verdaderamente el aviso. Y luego un gran consuelo, un gran consuelo, no solo el consuelo del aviso para las personas, sino también la revelación de quién es el Dios del aviso, cuál fue, quién es el Dios. Dios, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también con una manifestación muy portentosa de la Madre del Cielo. Eso es el milagro, confirmando que Dios es el Dios del aviso. Porque hay muchos que no conocen todos van a decir, todos Jo- van a decir, porque esto lo dijeron las niñas, nadie va a negar la existencia de Dios después del aviso, pero podemos negar con nuestra libertad, no aprovechar las gracias del aviso. Y eso puede pasar y de hecho seguramente va a pasar. Fíjate que el amor de Dios, conocer aún más el amor de Dios. Claro, nuestra situación de pecado y también nuestra situación dentro del pecador de egoísmo, ¿no? De cada uno nos impide conocer. Se requiere santidad para reconocer el amor de Dios, que no, si no de otro modo no es posible. Entonces, eso también es un dato, ¿no? Importantísimo, porque ahí se entiende por qué tiene que venir ese aviso para prepararnos para lo otro, porque no vamos a estar sino preparados. Eso es para Qué mí, regalo, Padre. ¿eh? Qué regalo. Por Qué eso, regalo del por cielo. eso, por eso, Lo que viene. Yo no me imagino este mundo ya sin el aviso y el milagro. No me lo imagino porque necesitamos. Mire, yo siempre digo una frase que creo que la dije acá, que no es mía, ¿eh? Eh, perdón, ¿qué, de qué, alguien qué muy dijiste? No especial te que entendí. dijo ¿Qué que dijiste? hay una frase Ah, que yo siempre la digo, que es una frase para mí muy importantísima, como una regla, sí, que benditos aquellos que saben y esperan que por un gran milagro de Jesús el mundo se salvará. ¿Entiende? sí, O sea, eh, sino la esperanza del aviso y del milagro es tan grande, y aparte la Virgen se aseguró, nos aseguró esas dos profecías, porque dijo, esto lo dijo Conchita, esto viene seguro. Vio que hay algunas profecías que son sí, condicionales sí, sí, o se pueden menguar. Dijo, esto viene seguro, o sea, viene el aviso y el milagro. Y sí. aparte nos lo aseguró Y, también, y ya por se ve ejemplo, que, Covasca, ¿no? claro. Sí, no, ya esto se ve, si no fuera así, esto es obra de la misericordia de Dios, nos perdemos todos. Está la noción de pecado. Ahora, fíjate, que estaba pensando, ¿no? Justamente el jueves, que fue para, no sé si en Argentina, en general también, ¿no? Jesucristo, sumo eterno sacerdote, porque en otros países no. En España sí, del 73
se celebra, no es una fiesta muy antigua, y hay países que no lo celebran, en Italia no lo celebran, ¿no? Por ejemplo, en Portugal tampoco. Pero ahí hay una oración que hay que repetirla, verla, llamada oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, que debería ser llamada la oración de la unidad. Eso de la oración sacerdotal fue puesta por un luterano, ¿no? Pero bueno, se la conoce así. Pero el padre Lagrange, el gran biblista, decía, bueno, de la unidad. ¿Por qué? Porque que seamos solo uno. ¿Eh? Hay hay una parte que está hablando cuando dice, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, el mundo los odia. Él está excluyendo el mundo. Es decir, a medida en que nosotros nos mundanizamos, nos vamos excluyendo, el hombre se va excluyendo de la redención, se va excluyendo de la salvación. Y nosotros pertenecemos al Padre porque dice, esto que tú me diste, ¿eh? Se hace como responsable de que esto me lo diste tú y yo, fueron encomendados a Jesús por el Padre. Nosotros, esto tiene una magnitud impresionante, es el Padre quien encargó a Jesús que nos salvase. Y Jesús da su vida por nosotros. Ahora, somos conscientes de ese amor que nos tiene Dios, el amor del Padre que envía al Hijo para que lo conozcamos al Padre, porque Él dice que me conoce a mí, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Él nos da el reflejo del Padre. Entonces, ¿cómo dudar cómo es el Padre? Y que Y lo el precio manda que para pagó que dé nuestro su Señor vida en por esa cruz. nosotros. Y el amor del Hijo, que a su vez obedece al Padre por amor al Padre y por amor a nosotros. Y por eso, por supuesto está el Espíritu Santo de por medio. Todo el Evangelio está este amor de Dios con nosotros, pero no podemos leer el Evangelio si no nos abrimos al amor. Es decir, el que no entiende es porque no ama, decía San Juan Crisóstomo. El que no entiende la palabra es porque no ama. Y el que no ama es porque no se cree amado, eso lo decía San Agustín. Y esto es una de las cosas más importantes, que no creerse amado por Dios. Tenemos que pedir, Señor, experimentar tu amor, quitar esa desconfianza que viene del pecado original, porque ahí está, ¿no? Una de las raíces del pecado original, desconfiar de quién es Dios, qué me va a pedir Dios, qué hay detrás, por qué me pide esto. Eso, abandonarse en el fondo y abandonarse confiadamente. Yo creo que todo esto, por supuesto, que nos va a ayudar a conocer, bueno, a los que vivan, ¿no? Esa experiencia que será dura, pero como todo, Y, pero es y necesaria. después, y después Y, una cosa que usted dijo recién, el pecado original, claro, el aviso sana una porción, vamos a decir, porque no lo claro, sana todo, por supuesto, pero una porción del pecado original. Es tan portentoso el aviso, por supuesto, aceptando la libertad, ¿no? claro. No, Aceptando no, incluso vivir en decir la vida de que Cristo. algunos van a ser mejores y otros peores. Ahí está la libertad, ahí está también el misterio de cómo hay personas que hasta último momento no aceptan la misericordia y se condenan. Dicen, Sí, ¿cómo puede Conchita ser? dijo que nos vamos a sorprender mucho porque habrá muchos San Pablos después del aviso, dijo Conchita, y dijo también que malísimo, de la peor cárcel del planeta, ese malísimo, vaya a saber si ese no va a ser santo Claro, después del aviso, claro. porque es tan personal con el corazón de Jesús que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Claro, claro. Ahora, hablando también del aviso, volviendo al aviso, porque el aviso, como dan vuelta por otros lados, de otra forma, incluso morbosa, y que es para ponerlo en su justa medida. Pero sí hay algo que yo recuerdo, porque ahora hablamos del A y todo eso, ¿no? Pero hay algo también como otro fenómeno, algo que va a ocurrir, que no va a ser va a ser un hecho doloroso para la iglesia, algo como un cisma, porque yo recuerdo que se lo dijo a Serafín, o Serafín lo escuchó, Serafín era hermano de Conchita, ¿no? Mayor que ella, ¿no? Mucho mayor. Serafín, en realidad,
Conchita le escribió en una estampa atrás una palabra y le dijo, cuando veas esto, está muy próximo el aviso, o sea, los acontecimientos, le dijo. Y hay testigos privados que, porque él lo mantuvo siempre muy en secreto, era una persona así muy, muy sencilla, aparte el hermano de Conchita Serafín. Pero hay algún testigo que ha visto la palabra cisma. Y aparte también se lo ha dicho, una de las videntes se lo ha dicho a un sacerdote, no sé si el padre Lafinur, lo tengo por ahí, y que él le ha dicho sí, me ha dicho que va a haber un cisma, un acontecimiento que lo llamaron muy, muy doloroso. Claro. No dijo ni siquiera como un cisma, dijo un cisma en la Iglesia Católica, que creímos que lo vivimos, pero bueno, parece que está por suceder. En realidad, para mí y para muchos también que yo conozco, no sé usted padre, el cisma ya viene viniendo, no es algo que va a explotar de repente, sino que ya viene viniendo el No, no, cisma. eso. Para algunos es la Varias falsa veces, iglesia, diga usted. claro, yo uso estos términos. Hay un cisma hace rato, de facto. Hay dos iglesias que cohabitan, una verdadera y otra, o la iglesia y la antiglesia. No coexisten, no conviven, no cohabitan, no conviven, porque convivir es participar, no participa una de la otra para nada. Y es un cisma de facto, pero será un cisma, como dicen, de iure, ¿no? Es decir, declarado, o sí, declarado en definitiva. Sí, Así que, es un acontecimiento muy, muy doloroso para la iglesia, pero pero, perdón, también para darle un tinto, sí, no, iba a para decir darle algo más, que para darle un recuerdo, tinto positivo a esto, o de esperanza, en realidad es parte de la gran purificación de la iglesia, porque justamente el aviso, además de cortar una gran persecución, corta, digamos, también tiene mucho protagonismo en la purificación de la iglesia. La iglesia está siendo purificada, pero va a ser terriblemente purificada. La gran persecución a la iglesia va a ser una purificación tremenda para la iglesia. Y si no, pregúntenle a los de Oriente a ver qué opinan mira, con lo que está pasando, sí, padre. sí, claro, pero sí, la purificación es necesaria para todos. La iglesia tiene que ser purificada, fue dicha. No, y yo recordaba una versión que se había dado, que parece que sí, es verdad, de una parte del secreto de Fátima, la tercera parte del secreto, que prácticamente es lo mismo con un agregado de lo que se dio a conocer en Akita. Y es que lo que está podrido caerá y no se levantará más. ¿Eh? Es a eso está hablando de ese cisma. Es decir, es una cirugía lamentablemente dolorosa, pero necesaria. Hay que quitar lo que está gangrenado y para salvar, ¿no? Para que, bueno, Y de hecho el aviso corta la persecución. El claro, aviso sí, sí, corta la persecución, que no quiere decir, o sea, eh, algunos han dicho, por ejemplo, el padre, que no me acuerdo ahora, Lucio Rodrigo, que era el de comillas en esa época, gran amigo de las videntes y defensor de Garabandal, y él dijo que el aviso corta la gran persecución. Que eso no quiere decir que después nos vengan males, ¿no? Por supuesto, y no vaya a haber persecución, pero ese calibre de persecución, que por ese calibre de persecución es que muchos dejarán de ir a Garabandal, dejarán de subir a Garabandal y a muchos santuarios marianos también, ¿no? Es por el calibre de la gran persecución. Y en realidad es una persecución del anticristo a la Eucaristía y a los sacerdotes, ¿no? A sí. la Eucaristía. ¿Quién nos trae en Claro, la sí, Eucaristía, no? sí, perseguir a la iglesia, no, no podría haber persecución a la iglesia si no hubiera persecución a la Eucaristía o viceversa. Si se Claro, persigue la Eucaristía, es que justamente lo que está ocurriendo de esa anti-iglesia, de esa falsa iglesia que claro, porque se acobita, como dice aquí, es la que denigra la Eucaristía. Es la que claro, denigra la Eucaristía. Bueno, y en el orden moral, y ahora hablamos ahora del mundo, ¿no?
está cierto que hay una parte justamente de la falsa iglesia que justifica el orden inmoral, el desorden moral, mejor dicho, no orden inmoral, sino el desorden moral que hay fuera, ¿no? Y ya sabemos lo de fiducia supplicans y tantas otras cosas. Y todo eso es la falsedad. Ahora, también en Garabandal tiene que ver con, en el plano moral, por ejemplo, la modestia, ¿no? La modestia en el vestir, ¿no? Ay, eso es tan hermoso, es muy de Garabandal, eso lo mostró muchísimo. Decíamos que en Garabandal la Virgen hizo una gran catequesis. El otro día una persona me preguntó y me dice, con el tema de las almas del purgatorio, a raíz de los audios con estos videos que estamos haciendo con usted, me pregunta si dijo algo nuevo la Virgen con el tema de las almas del purgatorio, de ambulante y no sé cuántas cosas raras. Yo le dije, Ah, mire. La Virgen en Garabandal no dijo nada nuevo, nada. Vino a decir la doctrina que la iglesia enseñaba hasta ese momento. Y dijo que las almas, que había que rezar por las almas del purgatorio. O sea, no hay que darle tanta vuelta. Hay que rezar por las almas del bonito. purgatorio y lo mostró en el pueblo que era un ejemplo de cómo rezan. Yo siempre digo que el seguro de vida más grande que hay en este planeta es morirse en Garabandal, porque rezan 100 años por vos, por todos los que están en el cementerio de Garabandal. Sí. 100 años seguidos. ¿Qué mejor seguro vida que vida que ese? ¿Entiendes? Todavía siguen, Y, yo no sé si siguen y rezando, se rezaba, ¿no? Al atardecer, y justamente por las almas del purgatorio iban pasando, no sé. hasta el día de hoy, Sí, al son de una campana que todavía, exacto, ¿sabe exacto. quién la está tocando? Hace muchos años la está tocando, pero hasta el día de hoy, Paquita, la que usted la Sí, conoce, por Paquita supuesto, Sabién, la viuda de Serafín, que estamos hablando de él. la cuñada Nada de de Conchita. Paquita. Ahora, sí, sí, ella, porque iban incluso con los suecos, ¿no? Con los suecos sonando. Qué maravilla. Bueno, eso también explica por qué la Virgen viene en ciertos lugares, ¿no? A veces no es un patrón universal, pero hay lugares en que ha ido porque aquí había ha dicho, ¿no? Aquí hay mucha fe, por eso vine, etcétera. Eso lo dijo también en Medjugorje, ¿no? Y, Bueno, estamos hablando de la y modestia en el vestir, ¿no? claro, por eso ahí vamos, Nos perdóneme. quedan pocos minutos, así que adelante. Están Bueno, abiertos. con esto de ella lo mostró mucho, mucho la modestia en el vestir. De hecho, fíjense cómo cuando uno ve las fotos de antiguas, de la época de las apariciones, cómo iban vestidas ellas. Pero en algún momento, si vamos a poner el caso, no estaba alguna de las videntes bien, por ejemplo, con la falda, la tenía arriba de las rodillas, por decir de una forma. De repente no tenía aparición, no tenía aparición, no tenía aparición. Imagínense el escándalo que es para el mundo lo que estamos diciendo, pero fíjense esto, cómo ha cambiado el mundo, que ya casi ni lo vemos a esto, ¿no? O sea, Sobre y todo no la tenía foto que va aparición a la porque misa, tenía, a la cuando se misa. dieron cuenta, Sí, perdón. Yo decía, ahí alargaron la falda o vino un vestido menos corto que yo y ahí sí. Y la Virgen lo decía. ¿qué Y ellas sentimos debajo de y la... se confesaban, ¿eh? Sí, sí, sí. No, digo, pensá ahora cómo van hombres y mujeres con pantaloncitos, con escotes, a la misa. A la misa. Por eso los Vetus sordos tienen razón, porque a esa misa no van así. Y a una divina liturgia que es la misa ortodoxa no pueden pasar. La mujer no puede pasar, no, ni siquiera en pantalones, no puede entrar. ¿Te das cuenta? Es decir, hay que volver a eso. Y mujeres y hombres, porque los hombres que van qué sé yo, parece que a la playa, no puede ser. Y a los santuarios también, no puede ser. No, sí, en época de calor, de verano, tanto en Europa como en Sudamérica, no sé, en Estados Unidos, es impresionante cómo van las mujeres, las jóvenes y no tan jóvenes, las mamás de las jóvenes también, Pero, cómo van y cómo no, es una cosa bueno, increíble. y Tengo también, un amigo sí, que hizo la cola para comulgar y estaba así como devoto, que yo, digamos, iba muy compenetrado. Y cuando mira para abajo, la chica que estaba al lado y en un momento no aguantó más y le dijo en el oído, me estás tentando. O sea, le dijo,
Y la otra le hizo como un escándalo, la esperaron después a la salida de misa, como si hubiese sido un abusador de decir eso. Y él le explicó y le dijo, y la persona pidió perdón, entendió. Fue una ¿entendió? gracia muy grande. Dijo, Claro, no es que no nos damos es cuenta, que está porque ahí está incitando el al tema. pecado, se está incitando al pecado, exacto. No es solamente gustar y la conquista, es incitar al pecado. Por eso, bueno, y también, ¿no? Es que ir así, medio desnudo, en los casamientos, parece que es a propósito. Es el espíritu demoníaco que les hace de Claro. vestidas. Parece que no sabe si está entrando o saliendo del vestido. Y Y también usted, en los bautismos. No, no puede ser. Y a veces los sacerdotes claro, dicen, usted lo nada, ve. porque si no, no vienen. Pero es mejor que no vengan. No vengan, pero no pueden entrar así. Bueno, ya estamos Y terminando. Si querés decir algo más, porque nos quedan 4 minutos. no, sí, que cuando caían en marchas extáticas, caían. Ella nunca se le subía la falda, nunca de los vestidos. Fíjese cómo cuidaba el cielo hasta todo eso. Claro, claro. No, es impresionante la modestia. Qué lindo cuando uno ve las fotos antiguas de cómo se iba a misa, cómo incluso algunos de traje y corbata. Bueno, yo no digo que hay que ir de traje y corbata, pero tenerle. Todavía en España hay Respeto. lugares realmente, creo que en Estados Unidos también, donde Estados realmente Unidos sí. se va especialmente vestido. Y también lo hacían las Vestirse de videntes, ¿eh? domingo, vestirse de domingo era. Y por eso mismo, mira, yo me acuerdo bien en Timișoara, en Rumanía, donde tenemos la adoración perpetua, en una iglesia greco-católica. Y ahí era evidente, los domingos, ya había los sábados, los protestantes, que hay protestantes ahí, bastantes, ¿no? Y todos, las chicas con faldas largas, los hombres todos bien vestidos, en fin, era una maravilla. Y dice, bueno, eso es el respeto. Bueno, eso es algo que Entras admiro de los, en de la, los en la tradicionalistas. casa, en la casa del Señor. Por eso decía el nuevo el Beto Sordo, los tradicionalistas respetan, tenemos que volver a eso. Hay que volver a eso. Esos son los ejemplos a seguir. Bueno, y eso. No hay más. Bueno, aquí sí, ahora no, si no cortamos, nosotros nos cortan. Ahí tenemos a San Miguel Arcángel, nada más y nada menos. ¿Podríamos terminar una oración en San Miguel? Exacto, lo que pasa es que yo voy a tener una versión y vos otra. No, usted. Bueno, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celeste, con el divino poder, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Muy bien. Gracias, Muy bien, padre. gracias. Gracias a usted.